quite todo nervio, toda humanidad, Señor, que seas Presento a tú. mi hermana Daniela. Mi nombre es Alfredo Palma. Pertenezco a la comunidad de Siervos de Cristo Vivo, Casa de la Anunciación aquí en Dodge City. ¿Quién ha venido por primera vez? Nadie. Bienvenido a los que lo van a mirar por Facebook. Compartan para que esa plataforma con el tiempo podamos transmitir en vivo. ¿Alguien ha mirado cómo se iba a llamar el tema del día de hoy? Testimonio. Llamados a dar testimonio. ¿Por qué le puse llamados a dar testimonio? Hace mucho tiempo, cuando ya me iba en un día jueves, iba allá y regresé a mirar hacia atrás y el Señor dijo: ¿por qué no dan testimonio? ¿Por qué no dan testimonio de lo que yo hago cada jueves, lo que yo he hecho en su vida, lo que yo hago día a día? ¿Por qué no dan testimonio? El testimonio no es para los que estamos aquí arriba, es para glorificar al Señor. En eso el padre Emiliano dijo estas palabras en su libro: el día que aceptemos el poder que tiene el testimonio, cambiaría nuestra prédica, nuestra forma de pensar. Y vamos a leer en Lucas 19, 35 al 40. Dice: trajeron entonces el burrito y les echaron sus capas encima para que Jesús montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino. A medida que iba avanzando, al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud, los discípulos comenzaron a alabar a Dios y gritos con gran alegría por todos los milagros que había visto. Decían: bendito el que viene, bendito el que viene como rey en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, aprende a tus discípulos. Pero le contestaron: yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, si nosotros no hablamos de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, las piedras van a hablar por nosotros. Si yo callo el testimonio, yo callo mi testimonio, las paredes me van a decir cuando yo vaya pasando qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros? Mis hermanos, Jesús los dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Si yo no quiero dar mi testimonio, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida? Yo cuando venía aquí los jueves, cuando yo empecé a venir a la asamblea, yo escuchaba testimonios y testimonios, pero yo me sentaba en la última banca que estaba hasta allá, en lo más lejos. Cuando yo escuchaba que decían: a mí Jesús me sanó de esto, a mí Jesús me ha sanado, empecé a arrimarme. Entonces yo con mi esposa empezamos a platicar: si a ellos los sana, ¿por qué a nosotros no nos puede dar lo que nosotros tanto le hemos pedido? Con ese Jesús que me encontré un día en un Felipe, empecé a pedirle por lo que yo más anhelaba. ¿Pero por qué? Porque empecé a creer en los testimonios que los hermanos pasaban a dar aquí al frente. Por todos esos testimonios que ellos platicaban que Jesús los sanaba, que teníamos un Jesús vivo. El otro día platicaba con alguien: allá en mi rancho no había misa, a nosotros los inculcaron que Dios existe, pero no que tenemos un Jesús vivo con nosotros. Yo a Jesús vivo lo vine a conocer aquí, cuando tuve ese encuentro en ese Felipe. El testimonio de cada uno de nosotros ayuda a nuestros hermanos. Me ayudó a mí, le ayuda a Ceci, le ayuda a Daniela, le ayuda a Luis. A cada uno de nosotros nos ayuda los testimonios que podemos dar. Como le dije, a quien le damos la gloria es al Señor. El que hace los milagros es el Señor, no los que le subimos aquí. El Señor cada jueves está aquí y hace milagros y milagros.
y no queremos dar ese testimonio para que a los demás les ayude. Sí, mis hermanos, por eso estamos llamados a dar ese testimonio, porque si nosotros no hablamos, no damos ese testimonio que Jesús ha hecho en nuestra vida, las piedras lo harán por nosotros, dice su palabra. Cuando yo empecé a leer este libro de Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, me empezaba a sonar, a latir mucho mi corazón, mucho. Y el padre Emiliano, cuando empieza este libro, empieza así: esto no es un libro, sino más bien un testimonio del Evangelio. Antes de consignarse por escrito, fue proclamado aún antes visto atrás. El Padre lo escribió después de que él predicó en 5 continentes. Este libro fue escrito cuando él ya había predicado, había mirado todos esos milagros. Pero dice el Padre que él era el burrito del Domingo de Ramos, que ha tocado la suerte de llevarlos por los 5 continentes. Y este libro nos habla de tanto testimonio, tantas sanaciones, que si yo me llevo horas aquí explicándole de este libro. Está muy bonito, se llama Jesús está vivo. Como les dije hace rato, el día que aceptemos el poder del que tiene el testimonio, cambiaría nuestra forma de predicar. El padre una vez le preguntaron que si él tenía miedo. Estaba en un estadio, él los estadios los llenaba y le preguntaron que si él tenía miedo. Dijo que él no tiene miedo porque él estaba seguro de lo que estaba predicando. Entonces cuando él empezó sus prédicas, empezaba a hablar de testimonio. Hablaba de mucho, su libro está lleno de testimonio, mis hermanos. Y nosotros estamos llamados a hacer ese testimonio, a ser auténticos testigos de lo que pidamos. Se necesita tener experiencia personal de lo que proclamamos, haberlo vivido en carne propia. Si yo doy mi testimonio es porque lo he vivido, lo viví en carne propia, mis hermanos. Nosotros con mi esposa anhelábamos, tuvimos durante 11 años buscando en muchos doctores en diferentes lugares, 11 años queriendo tener un bebé. Anhelábamos tener un bebé. Durante esos 11 años, los primeros 3 años, no los desesperábamos. Nosotros decíamos que con el tiempo, cuando pasaron, después de 3 años empezamos a buscar doctores. La gente hablaba. La gente, más a mi esposa le decía que yo nomás estaba con ella por lástima. Ustedes no se imaginan cómo le dolían esas palabras a ella cuando ella me decía que le decían eso. Yo le decía, no te preocupes, Dios algún día, si no estamos así, es por algo. Pero nosotros no conocíamos a Jesús en ese tiempo, nomás decíamos de pura palabra, pero tampoco hacíamos oración, tampoco le pedíamos, nomás teníamos más confianza en los doctores. Si a mi esposa le decían, tómate este remedio, ella iba y se lo compraba. Si al otro día le decían, tómate otro remedio, ella iba y se lo tomaba. Ve con aquel doctor y viva con el doctor. ¿Por qué? Porque ella anhelaba tener un bebé y las palabras que a ella le decían le dolían. Y hace poco ella me dijo, nunca se me van a olvidar estas palabras que tú me dijiste. Una vez me dijo que ella ya estaba cansada de tanta medicina. Estaba cansada de medicina, mis hermanos. Todos los días la miraba, todos los días estaba enferma a causa de esa medicina. Y un día yo le dije, ya no te las tomes, no te preocupes. Tú y yo y el perrito lo vamos a quedar juntos hasta que envejezcamos. Pero el Señor tenía otros planes para mí y para mi esposa. Y yo doy mi testimonio no es para que lo sepa, sino para glorificar al Señor, para que nosotros también nos animemos a dar ese testimonio que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, San Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos.
Hasta que un día San Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Del 9 al 1 en adelante puede encontrar todo eso en Hechos de los Apóstoles. Tuvo ese encuentro con el Señor, que lo tumbó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo ese encuentro con el Señor. Cuando él estuvo en ese encuentro con el Señor, él se quedó ciego por 3 días. Por 3 días, mis hermanos. A él se lo llevaron y Ananías oró por él. Ananías no quería orar por él. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Él tenía miedo, ¿por qué? Porque Pablo era uno de los que los arrestaba para llevárselo a los cristianos. Pero el Señor le ordenó a Ananías que orara por él. Cuando San Pablo recuperó su vista, San Pablo se le cayeron escamas de los ojos. Escama, mis hermanos, ¿por qué? Porque él tuvo ese día tuvo ese encuentro con el Señor. Después de ese día, San Pablo se dedicó a predicar, a dar testimonio con aquel que se había encontrado. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los hemos encontrado con ese Jesús que se encontró San Pablo. ¿Cómo podemos dar testimonio? Nuestra forma de vivir, ir a misa, venir a la asamblea. Hace rato yo platicaba con un señor, ¿y a dónde sería lo más difícil dar ese testimonio? En mi casa. Yo puedo hablarle a toda una asamblea aquí, puedo ir a todos lados, pero yo no le puedo dar mi testimonio al que está al lado, a mi amigo, a mi hermano con el que vivo en la casa. Es más difícil. Y el Señor me decía: ¿sabes por qué es difícil? Porque conocen de tu vida, conocen mi vida. Pero más, esa vida que yo tenía, el Señor la ha sacado. Y si nosotros no les hablamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, el mundo no le va a venir a hablar por nosotros. El mundo le va a ofrecer lo que está ofreciendo. Si yo no le hablo a mi hijo, si yo no lo llevo a mi hijo a misa, el mundo no me lo va a llevar. Yo tengo que enseñarle, pero ¿cómo? Mi forma de vivir. Así como San Pablo se dedicó a hablar de Jesús al momento que los judíos los querían matar. Cuando sabían que San Pablo, que tuvo su conversión, que empezó a hablar de Jesús, lo quisieron matar. Estaban 3 días de noches velando en una puerta por donde iba a salir San Pablo, donde tenía que salir. Los discípulos, los apóstoles se dieron cuenta y lo metieron en un gran canasto para sacar a San Pablo y llevárselo a Tarso. Y él seguía dando testimonio. Y San Pablo tiene la mayor parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, en sus cartas. Nosotros estamos llamados a ser ese San Pablo, a llevar ese Jesús vivo, a dar testimonio, mis hermanos. El padre Emiliano Tardif no hizo otra cosa más que dar testimonio y llevar ese Jesús. Él se consideraba ese burrito del Domingo de Ramos. Así es, mis hermanos. Estamos llamados a dar ese testimonio. A nosotros, cuando nos mandó a Abraham, se llama Abraham mi hijo. Un jueves estábamos, lo arrimamos, y la prédica nunca se me va a olvidar, porque se decía, la prédica se llamaba: si tocaras el borde de mi manto, sanarías. Nosotros creímos y venimos a este lugar aquí. Hubo una palabra de conocimiento que decía que hay una pareja que anhela tener un bebé y el Señor lo ha escuchado. Cuando nosotros hicimos nuestra esa palabra, al mes mi esposa estaba embarazada. Nosotros no parábamos de hablar de lo grande que era el Señor. Y sigue siendo grande. Mi hijo se llama Abraham y aquí está. Mi hijo, cada jueves trato de venirlo y yo miro lo grande que es el Señor con mi hijo. Porque si yo lo llevo a la hora santa, él llega y: papi, ahí está mi papi, y empieza a saludarlo. Cuando él viene y le dice: bye, papi. Las personas que están ahí me dicen que si yo le inculco. Sí, mis hermanos, yo le digo que él es su papi, yo soy su papá, porque él me lo ha mandado por un propósito. Por un propósito, y yo no voy a parar de dar mi testimonio. Yo no quiero que las piedras vengan y le hable a los demás lo grande que ha sido el Señor.
lo grande que ha sido el Señor con cada uno de nosotros, no nomás conmigo. El Señor transforma vida, el Señor hace milagros y cada jueves está aquí. Y nosotros no queremos dar ese testimonio de lo que ha hecho el Señor. ¿Por qué? A veces por vergüenza. Pero si nosotros no hablamos, las piedras lo harán por nosotros, mis hermanos. Estas paredes hablarán por nosotros con el tiempo. Eso lo dice Jesús en su palabra. Así que, mis hermanos, no tengamos miedo de dar ese testimonio. De dar ese testimonio que el Señor ha hecho en nosotros, que ha hecho en mi vida, los cambios que ha hecho Jesús en mi vida. Tan grande y bueno es el Señor, mis hermanos. Grande es el Señor, fíjense. Nosotros tuvimos humillaciones durante todo ese tiempo. Y nosotros decíamos, ¿por qué a nosotros no nos los manda? Hay muchos niños que su mamá los abandonan. Nosotros que anhelábamos tener un bebé en ese tiempo. Niños que mirábamos la noticia, ¿cuántas veces no hemos mirado en la noticia que mamá dejan a los niños en los basureros? Cuando muchos quieren tener un niño. Nosotros nomás éramos mi esposa y un perrito que teníamos ahí. Pero el Señor, dice mi esposa, el Señor calla boca. Digo, no, el Señor no calla boca, la boca se la calla a uno. El Señor hace el milagro y nosotros hacemos lo demás. Cuando supieron que mi esposa había salido embarazada, recibió una llamada de lejos. Hey, dame el número del doctor. Yo apenas le preguntaba, ¿qué le contestaste? Le hubiera dicho que el doctor está en la iglesia. Aquí en Dock City está a las 24 horas. El doctor de doctores, quien hizo el milagro, está en la iglesia, mis hermanos. Está aquí cada jueves presente. Está en la oración. Encerrarnos una intimidad con Él, hablar con Él. Él lo conoce todo. Él conoce mi vida. Él conoce mi pasado. Yo no le puedo negar nada. Así es, mis hermanos. En Hechos de los Apóstoles lo dice en el capítulo 4, el versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto o oído. Yo no puedo dejar de hablar de Él, de lo que yo veo, de lo que el Señor ha hecho, de los testimonios que dan aquí, mis hermanos. Cada jueves, mis hermanos, arrimémoslos aquí como ese día. Si yo no he recibido ese milagro, hoy puede ser el momento. Pero que los arrimemos aquí como ese día nosotros, con esa gran fe, a tocar el manto que estaba aquí de Jesús. Sabíamos que estaba ahí y nosotros necesitábamos ese milagro. Y el Señor lo sabía y lo estaba esperando. A cada uno de ustedes, mis hermanos, así los espera. Para que allá afuera vayamos a hablarle a quien no lo conoce. Hablarle a mi familia lo grande que es el Señor. El Señor no está peleado con los doctores, con la ciencia, no. Él no está peleado, pero Él hace el milagro, mis hermanos. Cuando nosotros también ya en el día del parto, el día que vamos a tener el bebé, nosotros bien feliz. Hubo una prueba bien difícil ese día, bien difícil. Cuando el bebé ya le faltaba poco por nacer, a mí fue y me dijo el doctor, dice, ¿quieres que quieres cortar el cordón al bebé? Dije, sí, yo quiero. Entonces yo listo para cortarle el cordón. Y me dijo una doctora, ahorita vas a tener una fiesta de doctores. Le dije, ¿por qué? Dice que están teniendo complicaciones, al bebé se le está parando el corazón. Entonces nosotros empezamos a preocupar, mi esposa empezó a llorar. Y yo le decía, cálmate, todo va a estar bien. Pero por dentro de mí me llevaba una tristeza tan grande, yo dándole ánimo cuando yo me estaba desanimando. Entonces cuando entraron los doctores, el niño salió bien morado. El niño ya no me dieron que yo le cortara el cordón, el niño se lo llevaron de emergencia. Entonces yo le preguntaba al doctor, ¿mi bebé va a estar bien? Me decía el doctor, estamos haciendo todo lo posible para que él esté bien. Mi hijo ya no respiraba. A mí me dolía cuando le ponían las máquinas en su corazón y brincaba.
Imagínense la impotencia que yo sentí ese día cuando a mi hijo me lo estaban lastimando, al quererle yo arrebatar las máquinas, el dolor que yo estaba sintiendo cuando mi esposa estaba llorando. Mi esposa estaba grave allá y mi niño grave acá, no sabía ni con quién irme, y ella me decía, ¿qué está pasando? No pasa nada. Y el doctor le decía, cálmate Verónica, cálmate Verónica. Cuando ella empezó a pedirle, estaba un crucifijo, mis hermanos, ahí enfrente, ella empezó a pedirle por nuestro bebé. Cuando yo empecé a reprocharle, dije, Señor, tanto tiempo de alegría, para que este día, Señor, pasara esto. Y mi esposa nunca perdió la esperanza. Cuando ella empezaba a orar entre más fuerte, mis hermanos, el niño empezó a llorar. Y los doctores empezaron a reírse, dice, tu bebé está bien. Una vez más, y miramos la mano del Señor, mis hermanos. Y yo no puedo parar de dar estos testimonios, lo tan bueno que ha hecho el Señor con nosotros. Y ahí está, mis hermanos, el milagro más grande que yo he recibido en mi vida. Ese es el milagro más grande que mis ojos han visto. Después de 11 años, mis hermanos, imagínense. Y yo no paro de hablar a quien yo veo, le platico de lo bueno que es el Señor, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Yo no puedo parar, mis hermanos. Porque dice en Hechos de los Apóstoles, lo vuelvo a repetir, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, oído, mis hermanos. Ese Jesús que vemos cada jueves, que aquí está en la Eucaristía. Y aquí se va a hacer presente, mis hermanos, una vez más el Rey de Reyes, para que lo adoremos, le pidamos ese milagro que tanto deseamos, ese milagro que anhelamos, mis hermanos. Y si yo no he tenido ese encuentro con él, pidámoselos también, mis hermanos, porque Él va a estar aquí, mis hermanos. Él va a estar aquí una vez más, mis hermanos, el Rey de Reyes, el que todo lo puede, el que dice su palabra, nada es imposible para mí. Bendito y alabado seas, santo eres tu gloria y alabanza. Las rodillas ante el Rey de la creación, toda majestad y todo el honor, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti.